Saludos, yo soy Carlos Diegues, estoy aquí en Estados Unidos, en el estado de la Florida, en Radio Miami TV, y estoy al habla en directo con Salim Lamrani, que está en Europa, en Francia. Y Salim Lamrani, caramba, qué decir de él, lo conozco hace muchísimos años. Estaba yo por Santi Espíritus, en el centro de Cuba, y estábamos armando toda aquella red de tesoro. En aquel momento era Hermes solamente, y había un incipiente trabajo en las redes sociales, pero ya Salim Lamrani estaba metido de lleno en las investigaciones por internet, estudiando, preparándose, se hizo catedrático, hoy tiene una cantidad de cargos y de responsabilidades que yo no me atrevo a mencionar, pero sí sé que es un hombre extremadamente estudioso, investigador del tema relaciones Cuba-Estados Unidos. Sé que conoce al dedillo este tema y por eso estamos al habla en un momento muy especial, crucial en las relaciones entre las dos naciones. Así que un abrazo. ¿Cómo estás, Salim? ¿Qué tal, Carlos? ¿Todo bien? Sí, perfectamente. Bueno, ¿recordarás tú en algún momento que existiera en la historia de las relaciones Cuba-Estados Unidos un momento más difícil que este? Bueno, sí, la verdad es que hubo, sobre todo en los primeros años de la revolución, momentos más complejos. Conviene recordar primero que Estados Unidos se opuso al proceso revolucionario antes de que triunfara la revolución. Hasta los últimos instantes, Estados Unidos apoyó a la dictadura de Batista. Yo recuerdo un memorándum del 23 de diciembre de 1958, en el cual, en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, Alan Dulles dice textualmente: debemos impedir la victoria de Castro. O sea que una semana antes del triunfo de la revolución, Estados Unidos hacía todo lo posible para impedir el triunfo revolucionario. Después, cuando llegó Fidel Castro al poder, obviamente las medidas hostiles empezaron en las primeras semanas. Primero, al abrir las puertas de Estados Unidos a todos los criminales de guerra. Luego empezaron las primeras medidas de retorsión económica al año siguiente, en el 60. Luego hubo, bajo Kennedy, la invasión de Playa Girón, aunque fue un proyecto de Eisenhower, lo implementó Kennedy, y obviamente el momento más peligroso de la historia de la humanidad, diríamos que fue la crisis de los misiles. Estados Unidos, desde los primeros instantes de la Revolución Cubana, se opuso resueltamente a la voluntad popular del pueblo cubano. El pueblo cubano tenía la aspiración de elegir su propio destino, de edificar una sociedad distinta y, en definitiva, de volver a recuperar la dignidad que fue tantas veces pisoteada, sobre todo en los primeros 60 años del siglo XX. Ahora bien, actualmente Estados Unidos tiene el gobierno norteamericano una excelente relación con Vietnam. Con Vietnam hubo una guerra, hubo 60.000 muertos norteamericanos, soldados norteamericanos. Sin embargo, hoy la relación fluye, incluso en el desarrollo económico de Vietnam, y el intercambio económico entre Estados Unidos y Vietnam fluye. Cuba no tuvo una guerra con Estados Unidos. Cuba no llegó a esa cifra, ni mucho menos, ¿no? Y todo lo contrario, porque siempre hubo una relación milenaria de intercambio, incluso en el tema de la cultura, la propia pelota, el béisbol, la música y todo eso. Entonces, ¿dónde radica el problema? ¿Por qué sí Estados Unidos puede tener excelentes relaciones hoy con Vietnam y no con Cuba? ¿Qué tú crees? Estados Unidos se encuentra en la incapacidad psicológica de aceptar la realidad de una Cuba soberana e independiente. Conviene recordar que Cuba fue el primer problema de política exterior de Estados Unidos. A principios del siglo XIX, Thomas Jefferson dijo que había que añadir la isla de Cuba a la Unión. En 1823,
John Quincy Adams, que era secretario de Estado, elaboró esa famosa teoría de la fruta madura. En el transcurso del siglo XIX, Estados Unidos intentó no menos de 6 veces comprarle Cuba a España. En la primera guerra de independencia, la de Carlos Manuel de Céspedes, Estados Unidos se opuso a la voluntad del pueblo de Cuba en conseguir su independencia y ayudó a Madrid. Arrestó a los independentistas que se encontraban en la Florida y que intentaban mandar armas y ayuda a los revolucionarios, y apoyó y le siguió vendiendo armas a España. En la Segunda Guerra de Independencia, la del 95, la de Martí, Estados Unidos apoyó a la corona española hasta los últimos instantes e intervino militarmente en 1898 cuando los mambises cubanos ya habían ganado en el campo de batalla. Intervinieron los Estados Unidos, obviamente, para impedir que Cuba accediera a la independencia. Entonces, Cuba, a partir de 1901, ya sabemos cómo fue la historia, ocupación militar hasta 1901, después en Estados Unidos vendían mapas que decían Our New Colony, Cuba, nuestra nueva colonia, Cuba. Y luego Cuba fue una república neocolonial hasta 1934, se abrogó la enmienda Platt, pero siguió el hombre más importante de Cuba hasta 1959 era el embajador norteamericano. Y cuando llegó Fidel Castro al poder, terminó la era del dominio de Estados Unidos sobre Cuba. Y eso los Estados Unidos nunca han podido aceptarlo y asimilarlo. Por eso hay esa política de constante hostilidad con una retórica diplomática que ha ido evolucionando según las épocas, porque cuando Eisenhower impuso las primeras medidas de retorsión económica en 1960, lo justificó a causa del proceso de nacionalizaciones y expropiaciones. Luego, cuando Kennedy impuso las medidas, las sanciones totales en el 62, dijo que era a causa de la alianza con la Unión Soviética. Cuando uno consulta los archivos se da cuenta de que los Estados Unidos hicieron todo lo posible para que Cuba se aliara con la Unión Soviética. Cuando había constantes agresiones y violaciones del espacio aéreo en el año 59 y 60, y que Cuba intentó primero comprar armas para la defensa nacional a Estados Unidos. Estados Unidos dijo que no. En aquella época conviene recordar que estaba también el tirano Trujillo al lado en República Dominicana, que constituía una amenaza. Luego, Cuba intentó comprarle armas a Francia, Inglaterra, a los países de Europa Occidental, pero Estados Unidos presionó a los gobiernos de la Europa Occidental para que no le vendieran armas para la defensa de Cuba. Cuando finalmente un gobierno europeo, el de Bélgica, resistió a las presiones y decidió mandar en marzo de 1960 un barco de armas a Cuba. ¿Qué pasó cuando llegó el barco lleno de armas a Cuba? Una explosión, un atentado terrorista contra el barco que causó la muerte de decenas de personas. Y entonces Cuba no tuvo más remedio que aceptar comerciar con la Unión Soviética. Dicho eso, conviene recordar que la posición de Cuba siempre ha sido la de comerciar y de tener relaciones diplomáticas normales con todos los países del mundo. Todos los países que quieren, siempre ha sido la doctrina de Cuba.
Todos los países que quieren ser amigos de Cuba, Cuba será amigos de ellos. Política de reciprocidad. Y entonces, Estados Unidos nunca han aceptado la realidad de una Cuba independiente. Cuando llegaron las demás administraciones, Johnson, Nixon, dijeron no podemos normalizar las relaciones con Cuba porque cambió la retórica otra vez, por la contribución de Cuba en África para ayudar a los movimientos independentistas de Angola, de Namibia, de toda la África Austral. Entonces, pudiéramos llamarle a esta primera parte la obstinación del gobierno de Estados Unidos contra Cuba tiene tiempos, siglos, décadas. Es una obstinación sobre la isla de Cuba. La cuestión es sobre Cuba por la posición geográfica, porque quieren además asumirla como una estrella más de su constelación, ¿no? Anda por ahí. Es verdad. Y cuando se desmoronó la Unión Soviética en el año 91, si la retórica diplomática de Estados Unidos hubiera tenido algún fundamento, Estados Unidos hubiera normalizado las relaciones con Cuba. ¿Pero qué hizo Estados Unidos? Incrementó las sanciones, la agresividad y la hostilidad hacia Cuba con la ley Torricelli del 92, con la ley Helms-Burton del 96. Ahí cambió la retórica. Ya no se trataba de la alianza con la Unión Soviética, pues ya no existía la Unión Soviética, se trataba de la democracia y de los derechos humanos. Así que, en definitiva, vemos, para decirlo en pocas palabras, el problema de Estados Unidos con Cuba, porque es el problema de Estados Unidos para con Cuba. Cuba no tiene ningún problema con Estados Unidos. Estados Unidos tiene un problema con Cuba, es que Estados Unidos no acepta la realidad de una Cuba independiente y soberana y no acepta el hecho de que el sistema político, el modelo social y la política exterior de Cuba es una competencia exclusiva del pueblo cubano. Hemos estado conversando con Salim Lanrani durante casi 15 minutos bajo el título ese: Cuba no tiene ningún problema con Estados Unidos, sino es Estados Unidos el que tiene justamente ese problema. Vamos a parar aquí y en unos instantes volveremos al segundo capítulo para hablar de la era de Obama y la era de Trump. Yo soy Carlos Diegues, aquí en Radio Miami TV, en esta primera parte conversando con el destacado catedrático Salim Lanrani.